Hola a todos, bienvenidos a un programa más de este ciclo de charlas, de este largo ciclo de charlas que vamos a tener en este canal, en este podcast llamado Cinco Reformas Argentinas. Tengo la pantalla compartida y a mi lado el profe Alberto Mansuetti. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Todo bien, Fabián, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, hoy, más allá de querer siempre tratar de explicar el proyecto Cinco Reformas, nos vamos a referir un poquito a la actualidad, ¿no? Víspera de elecciones, falta muy poquito, y bueno, la pregunta que nos surgió para tratar de hacer una charla ahora es, ¿por qué fallan las encuestas? O el tema encuestas, calculo, en Argentina y en el mundo, ¿no, Alberto? Digamos América Latina, ¿ok? Nosotros en el Foro Liberal de América Latina eh, ah, tenemos este proyecto Cinco Reformas para todos los países, porque los países tienen los mismos problemas. Y este asunto de que fallan las encuestas es en todos los países, ¿ok? Nosotros aquí en este canal, como bien dice Fabián, vamos a hablar de las cinco reformas, cuál es el proyecto, de las novedades, de las noticias del movimiento Cinco Reformas en América Latina, ¿ok? Lo que sucede en el Foro Liberal de América Latina, en el Partido Fusionista de Guatemala, el movimiento Cinco Reformas de Perú y cinco reformas de Argentina, y también vamos a tocar algunos temas de actualidad. Aquí llama la gente, bueno, que fallan las encuestas, que lo dicen todos los periodistas y demás. Bueno, aquí normalmente las encuestas que se hacen antes de las elecciones, se le pregunta a la gente por quién va a votar o a quién votaría hoy si las elecciones fueran hoy. Y resulta que una semana después o 15 días después, los resultados son muy diferentes a lo que la encuesta arrojó. ¿Ok? Muchos factores hay, ¿eh? Hay muchos factores. Entonces, yo voy a empezar hablando por uno, y es que la gente ya no quiere contestar encuestas. Y cuando lo hace, no quiere revelar su verdadera intención de voto o su verdadera opinión sobre el tema tal o cual o este otro, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Lo que sucede es que cuando tú haces una encuesta presencial y envías un encuestador a la casa, te cierran la puerta en la cara, le cierran la puerta en la cara al encuestador. O Y te si, cortan si, el teléfono ya directamente. y si no, cuelgan el teléfono, ¿ok? Algunas veces, en encuestas presenciales sobre todo, el encuestador va con un regalo o una suma pequeña de dinero, y entonces, bueno, se ablanda el encuestado y contesta, pero no se atreve a revelar lo que realmente piensa, ¿ok? Y más allá de que muchas encuestas están sesgadas porque son pagadas y compradas por los candidatos, entonces el cuestionario, es decir, el instrumento de investigación para recoger la información, el cuestionario tiene preguntas muy sesgadas. Se le dice al encuestado, oiga, tal candidato es una porquería por tal y cual, ¿por quién va a votar usted? Entonces, obviamente, el encuestado responde lo que asume como respuesta esperada por el encuestador, para no quedar mal, para no armar bronca, ¿no? Entonces todos esos factores bajan mucho la credibilidad de las encuestas. La gente ya no cree en encuestas. Yo creo que la gente, además que no, de que no crea en las encuestas, algo ya tiraste ahí recién hablando, de que muchas encuestas ya están siendo utilizadas como instrumento de mercadeo, ¿no? O sea, como instrumento de marketing para decir, bueno, que cierto candidato tiene una amplia ventaja, una cierta ventaja. eh, Todo se mira con una mirada de desconfianza, todo se mira de reojo, hasta cuando
dicen que el segundo se está acercando al primero, o sea, todo se mira, o el primero está sacando una ventaja enorme, o el segundo se está acercando al primero, o se da vuelta. Y todo eso genera tanta desconfianza, y más en una, bueno, yo me refiero a Argentina, pero vos me estás hablando que es en toda la región, eh, de que todo tiene doble sentido, todo tiene doble intención, está perdiendo O sea, no autenticidad, pero profesionalización. Las sí. encuestas y las empresas que hacen las encuestas, justamente. Bueno, hace 40 años yo me inicié en la industria de las encuestas en Venezuela. Hace 40 años la cosa era muy diferente. Si vos me permitís, Fabián, yo voy a contar un poquito cómo entré yo al mundo de las encuestas. ¿Ok? En el año 1978, a mí me echaron de la Escuela de Ciencias Políticas porque yo no era de izquierda, ¿ok? Y entonces buscando trabajo, encontré trabajo en una empresa encuestadora que se estaba abriendo en ese año, 1978, marzo más o menos. Las elecciones eran en diciembre o noviembre, a fines de año. Entonces había todo un año de trabajo que teníamos que hacer. Esa encuestadora era una filial local, Venezuela, de Gallup. ¿Quién Ah, era George Gallup? El tipo que inventó las encuestas en Estados Unidos en el año 48 más o menos. Él inventó las encuestas. En el 78 ya era un hombre grande y nos estaba dando la franquicia para usar el nombre de Gallup y nacimos con el nombre de Instituto Gallup de Venezuela. Encuestas de mercadeo para productos como jabón de lavar y esas cosas, y también de opinión pública, incluyendo opinión electoral. Me acuerdo como si fuera hoy, el viejo George Gallup estuvo una semana entera, o 10 días, un poco más de una semana, en Venezuela y nos daba clases de cómo hacer encuestas. Cosa más seria, más profesional no se puede encontrar. Después que nos dio clase, nos tomó examen. Aprobamos el examen y entonces él nos vendió la franquicia, o sea, podíamos usar el nombre de Galo. Y estuvimos todo ese año trabajando. Ahora, había un clima relajado, no es como ahora. Ahora hay un clima de crispación en la política, en todas partes. Ya vamos a entrar por qué. Y entonces eso, la diferencia era enorme, ¿ok? Entre un clima relajado, había unos candidatos de los dos grandes partidos, que eran el Partido Socialdemócrata, AD, Acción Democrática, y el Partido Social Cristiano, COPEI. Se turnaban, ¿ok? Porque en una elección que había una mayoría circunstancial a favor del candidato de AD, pero el gobierno de AD no satisfacía totalmente al menos las expectativas y a la elección siguiente la mayoría se inclinaba por el candidato de Copey. Y así era la vida política, era una vida política democrática en un clima relajado. Yo venía de Argentina, el clima de la AAA y los montoneros, así que imagínate, para mí fue un descubrimiento lo que era una democracia con sus instituciones. Y las encuestas son una de las instituciones que hacen a la vida democrática sana, ¿ok? En un ambiente relajado, no en un ambiente de crispación como hay ahora. sí, sí, sí. Entonces, en aquella época, la gente no solo se prestaba a ser entrevistada, no hacíamos encuestas por teléfono, era puro presencial, se prestaba con gusto, gustosa se prestaba cuando iba el encuestador, además, el encuestador iba con el supervisor si era novato, porque al encuestador se le daba una semana de entrenamiento o dos, y 1 o 2 meses de prueba, o sea, iba con el supervisor atrás. Cosas que hoy no se hacen, ¿ok? Hay muchas cosas que hacíamos en aquella época, hace, como te digo, 30, 40 años, ahora no se hacen. Mm. Entonces,
a los encuestadores, la gente los invitaba con un café en invierno o con un refresco en verano. A los encuestadores incluso se los invitaba a cenar, porque mandábamos a la gente a la hora de cenar porque era la hora en que la familia se reunía, ¿ok? Y se les invitaba a cenar porque la gente se sentía halagada, se sentía honrada en los encuestados, porque claro, pensaban que los habían elegido especialmente, ¿ok? No, no saben que... Parece una historia que tiene más de 100 años, Alberto, no se puede creer, ¿no? Y sin embargo, bueno, Pero no fue de, hace tanto. pero déjame contarla para que lo comparemos, ¿no? Entonces, la gente no sabía que había resultado sorteada en un sorteo completamente aleatorio, ¿ok? En un diseño muestral, porque esa es otra cosa. La gente no sabe lo que son las encuestas hoy en día, ¿no? Y te dicen, es que esa muestra es muy pequeña, es que el tamaño de la muestra no importa, lo que importa es el diseño de la muestra. Si el diseño es representativo, entonces pueden ser una muestra pequeña, entre comillas, relativamente. Y si el diseño está mal hecho, entonces mientras más grande, el error muestral es mayor. Además, el Sí, sí, error sí. muestral, Técnicamente se llama espacio muestral. sí, sí, ¿No? sí, sí. Es el Eh, segmento de gente, de acuerdo, bueno, en este caso que son encuestas de opinión pública, a sectorizaciones que están previamente marcadas obviamente en la sociedad, y ahí es donde se van tomando pequeñas muestras, pero de todo tipo, entonces se toma un universo un poco más genérico, ¿no? Exacto. Cuando te dicen aquí en esta encuesta el error muestral es de 2%, de 3% para arriba y para abajo, más o menos 2% o 1,5%, lo que sea, te están hablando del error muestral, pero ojo, el error muestral no es la única fuente de error. Está el error en el cuestionario sesgado, las preguntas mal hechas, las preguntas hechas con sesgo, en favor de un candidato o sobre todo en contra de otro. Entonces, en ese ambiente relajado, el encuestado se sentía halagado y respondía gustosamente y además declaraba lo que él pensaba, no había ninguna inhibición, ningún miedo, ninguna reserva como hay ahora en un ambiente crispado. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué? Bueno, es por algo que hay hoy en la política que se llama criminalización del rival político. O sea, el rival político ya no es un oponente, es decir, sus propuestas y sus visiones y sus propuestas son diferentes a las de el rival. Entonces no es ya hoy en día un oponente, sino un delincuente. Entonces eso genera un ambiente de crispación, porque ya el oponente es un delincuente, entonces tiene que ir a la cárcel. Si vamos a poner ejemplo, a la cárcel Cristina, a la cárcel Correa en Ecuador, a la cárcel Arévalo en Guatemala, a la cárcel. Entonces te hacen culpable por asociación si vos apoyás a este candidato que el otro sector está diciendo que no es un oponente, sino un delincuente. Yo a mí que me perdonen los simpatizantes de Jorge Lanata y Elisa Carrió, pero yo creo que esos dos personajes son los que más daño le han hecho a la Argentina, a la política argentina, en las últimas décadas, y lo hicieron sin querer, ojo, sin voluntad. O sea, instalaron la idea de que el problema es la corrupción. O sea, el problema no es el sistema, no es el estatismo, el Estado presente controlando precios, poniendo impuestos a mansalva, emitiendo dinero, contrayendo deuda, el Estado en escuelas estatales, en hospitales estatales. Eso se llama estatismo, ¿ok? Aparte, Alberto, están en ese sentido, lo hacen, aunque como decís vos, a veces sin quererlo, pero están avalando el sistema, Exacto. porque vamos a suponer de que el político A es corrupto.
bueno, lo sacamos, se le prueban todas las acciones que cometió y hasta lo pueden meter preso, pero ponen a otro, incluso Sí, más honesto, pero el sistema sigue siendo el mismo, que es así el es. sistema estatista del que estamos siempre hablando y criticando. Y esto lo decimos porque nosotros proponemos un cambio de sistema, no de gobernantes. ¿Ok? Un cambio de sistema del estatismo a un gobierno limitado, a unos mercados libres y respeto a la propiedad privada. Eso es un cambio de sistema y eso es con políticas públicas, ¿ok? No es metiendo a la cárcel a tal o cual expresidente, que esa es otra cosa. Yo cuando llegué a Venezuela encontré que los expresidentes en la según la Constitución tenían un asiento de senadores vitalicios. Entonces no iban de la presidencia a la cárcel como es ahora, sino iban de la presidencia al Senado, ¿Eso a pasó un en grupo. Chile con Pinochet o no? Así es, en Chile con Pinochet, ya en Venezuela estaba, desde el año 62 que era la constitución de... No fue una virome que escribió Pinochet y escribió su cosa, sino que en Chile es una figura que existe, ¿no? Así es. Entonces te hacen, si tú eres simpatizante de un candidato que está acusado de corrupción, y quiero aclarar, Elisa Carrió y Jorge Lanata no lo hicieron a propósito, sino que ellos creían realmente, y siguen creyendo, porque son estatistas hasta la médula, siguen creyendo que el problema no es el sistema, sino los eventuales y circunstanciales administradores. ¿Ok? Entonces, y no solo se acusa de corrupción, se acusan de otros delitos, como acoso sexual, plagio de tesis, fraude electoral, etcétera, etcétera, Usurpación de título. o tener cuentas en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el oponente es un delincuente. Si vos lo apoyás, entonces sos culpable por asociación. Pero además de eso, compramos conflictos importados en América Latina. Es decir, compramos conflictos importados desde el exterior o desde el pasado. Explico. Esto se vio, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Ah, hay que tomar partido por la guerra de Ucrania. Y encima la falacia de falso dilema. Si no estás con Ucrania, entonces estás con Rusia y Rusia es comunista, etcétera, etcétera. ¿Okay? O Taiwán. Si no estás con Taiwán, entonces estás con China y China es comunista, etcétera, etcétera. Bueno, entonces compramos conflictos del exterior y ahora, sobre todo en estos días, el conflicto de Medio Oriente. Y si no estás con Israel es porque sos un terrorista. O sea, la culpabilidad por asociación. El oponente no es el rival no es un oponente, sino un delincuente. Y también compramos conflictos del pasado. Ahorita están los católicos, sobre todo, reivindicando el imperio español. El imperio español era una maravilla, porque los indigenistas dicen, no, el imperio español era genocida. Entonces, compramos conflictos de hace 500 años. Y eso es muy grave porque no se discuten políticas públicas. Nosotros en el Foro Liberal de América Latina tenemos la propuesta de 3 políticas públicas que son privatizaciones, pero privatizaciones limpias, no sucias para los amigotes, ¿ok? Desreglamentaciones y apertura de mercados con rebajas de costos para los productores para que sean competitivos, etcétera. Pero de esos temas no se puede hablar, ¿ok? Porque de lo que todo el mundo habla y te exige que tomes posición es sobre conflictos del pasado, de cuando Colón descubre América, o conflictos importados de Taiwán o de Medio Oriente, ¿ok? Y entonces, claro, la discusión se centra en esos temas, eso se ve en las redes sociales muchísimo, Sí, ¿ok? sí, sí. Y no se puede hablar de políticas públicas, no se puede hablar de cambiar el sistema porque el clima de crispación es enorme y eso tiene una incidencia en las encuestas también. También veo un deterioro generalizado en todos los aspectos
que hacen a la vida diaria acá en Argentina, y voy a meter en esto también a las encuestas y a los encuestadores, porque yo recuerdo que en la década del 90, o sea, en el 80 y pico, en el 83, eh, resurgió la democracia, ¿sí? Ya en los 90 empezaron las encuestas y los encuestadores a brindar informes. Y yo me acuerdo que a los programas de televisión, a los programas periodísticos, iban los dueños de las empresas, se sentaban y daban la cara y ellos ponían el pecho dando el pronóstico de lo que iba a ser una elección en este caso, ¿sí? Y pocos le erraban. O sea, cuando ganaba un cierto partido político, a veces las encuestas eran mejores o peores, pero por la diferencia de puntos con el segundo que marcaba uno y que marcaba otro. No como ahora que hay unas encuestas que dicen que va a ganar Massa y otras encuestas que dicen que va a ganar Milei. Pero ¿cómo puede ser eso? A no ser que terminen 50 y 50 este domingo y gane alguien por un voto, voy a desconfiar entonces de las encuestas, de los encuestadores. Y aparte ahora ya no es más un, el dueño de la encuestadora, el presidente de la empresa, de la firma, dando la cara, dando los resultados. Ahora es un periodista que muestra una hoja en un programa de televisión, que a mí me está mostrando una hoja A4 y nada más, diciendo, bueno, acá tengo los resultados de una encuesta. Y aparte con la digitalización, con la velocidad de la información, ¿qué cuesta linkear? Decir, bueno, entren a la encuesta tal, de la empresa tal, y entren a su página web y miren porque capaz ahí puede estar la encuesta más desarrollada, más segmentada, por provincia, lo que sea. Y entonces es una cosa fantasma que me muestran una hoja por televisión a veces. Por eso también es la desconfianza un poco de la gente, Alberto. Bueno, ahora a veces van los dueños de las empresas, los responsables, por ejemplo, de algunas encuestadoras, no de otras. Por ejemplo, Subán Córdoba. Subán y Córdoba van a la televisión y muestran sus resultados y tal. Pero es que hay otros factores, hay muchos factores que contribuyen a crear ese clima de crispación, no un clima relajado como teníamos hace 40 años o 30. ¿Ok? Por ejemplo, hoy en día, el que vota con la papeleta de Massa no está votando por Massa, está votando en contra de Milei. Y viceversa, el que mete la Que va a papeleta votar a de... Milei es porque no lo quiere a Massa. Exacto. El voto en contra se transforma de un voto en un veto. ¿Ok? Yo voy y meto esta papeleta, no porque me guste el candidato, que no me gusta nada, pero voto con la nariz tapada, te lo dicen así, porque lo que no quiero es que gane el otro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, incluso te atemorizan, te dicen, si votás en blanco, estás ayudando al que está ganando, y quién está ganando, no sabemos quién está ganando. Claro, claro. Eso es una Más con tontería. lo que te digo, que hay encuestas que dicen que gana uno y otras encuestas que dicen que gana otro. Exacto. Y entonces, ese voto en contra, no a favor, genera, por ejemplo, que todos los presidentes de América Latina, o casi todos, y desde hace mucho tiempo sucede esto, eh, eh, se enfrentan a una crisis de legitimidad en cuanto al mes siguiente o a los 2 meses a más tardar de la toma de posesión. En un corto periodo de tiempo, después de que se hacen cargo del gobierno, las mismas encuestas muestran que su popularidad baja abruptamente en un corto periodo de tiempo y baja a niveles del sótano. ¿Ok? ¿Por qué es eso? Y bueno, porque los que votaron a este candidato y que resultó ganador, en realidad no estaban votando por él, a favor de él, estaban votando en contra del otro. Y hay la teoría del mal menor, ¿no? Porque este es el mal menor, entonces yo voy con la nariz tapada y todo eso. Ah, no, imagínate. Eso genera un clima de crispación, pero genera otras cosas que son otras consecuencias muy negativas para la democracia, que son la judicialización de la política y la politización de la justicia.
permíteme que te diferencie las dos cosas. Judicialización de la política es que la rivalidad política ya no se dirime en campañas electorales, campañas internas de los partidos, En discusiones ideas en el tampoco. Congreso, sino que se dirime en los tribunales. Ah, porque está la causa Cuadernos y la causa Otesur y la causa tal y tal. ¿Okay? Entonces, en los tribunales es que se dirime la rivalidad política, ¿ok? Y entonces aparecen todos los supuestos expertos en derecho penal, ¿no? ¿En qué fase está la causa? Y las pruebas que se aportaron, ¿son válidas, no son válidas, etcétera, etcétera? Eso se llama judicialización de la política. Y es muy mala porque no se pueden discutir política pública. Se discuten etapas de un proceso judicial, ¿ok? Y a qué juez pusieron, o qué fiscal. Este juez o este fiscal es simpatizante con el partido de la acusada o el partido contrario del acusado. Y Y eso es entonces, la perdón, politización de la justicia. exacto, Claro, eso claro. es politización de la justicia. Y además es verdad, es cierto que tenemos jueces politizados, partidistas, ¿ok? Pero eso es porque la política se ha judicializado, o sea, la judicialización de la política lleva a la politización de la justicia y son dos consecuencias hartamente negativas para la democracia. Por eso yo digo que Carrió y Lanata son los grandes culpables del daño que se le ha hecho a la Argentina, instalando que el problema es la corrupción, el problema no es el estatismo, no es el sistema, no. El problema... Ahora, ellos no lo hicieron a propósito, lo hicieron porque son estatistas y realmente creen eso. O sea, hay que dar una explicación de por qué el estatismo no funciona. Y entonces el culpable no es el sistema, el problema no es el sistema, es fulanito, menganito ese que es corrupto, tiene que ir a la cárcel y tal. Oh, ¿Y es hace un cuántos cuento. años que estamos con el mismo sistema, Alberto? Cambiando Y de figuritas. bueno, yo creo que estamos, y aquí vamos a desembocar en la política argentina porque hablamos. Yo creo que la grieta, la grieta existe desde antes de Perón, desde 1946. En 1946, Perón fue candidato por primera vez Mm. y se enfrentó con una coalición que se llamaba Unión Democrática, detrás de las candidaturas de Tamborini, Mosca, ¿okay? Que los peronistas decían Tambo, Orín y Mosca. ¿Okay? Tamborini, Mosca eran los candidatos de la Unión Democrática. ¿Qué era la Unión Democrática? Todo un arco antiperonista que iba desde el Partido Comunista y los partidos comunistas y socialistas hasta los conservadores, pasando por los radicales, ¿ok? Y perdieron. Hice Y un ganó programa en mi Perón. canal, Alberto, sobre la Unión Democrática. Duró Sí, 3 meses. 3 meses de vida tuvo la Unión Democrática, porque ok, perdió las elecciones y obviamente se disolvió inmediatamente. sí. Ahora, Perón también había armado un partido que se llamaba el Partido Laborista. ¿Ok? Con ese partido ganó Perón las primeras elecciones, 1946 estamos hablando, esto es importante, ¿ok? Con un rejunte de líderes de partidos conservadores y de izquierda y radicales y demás, un rejunte de líderes que no se llevaban bien con sus partidos, entonces se hicieron peronistas y formaron el Partido Laborista. Bueno, y desde esa época hasta ahora, pasando por la Revolución Libertadora, año 55, pasando por Frondizi en el 58, pasando por Ilia Ilia, en en el el 66. 63, después vinieron las dictaduras militares, el interregno de Cámpora, Perón, Isabelita, ¿ok? Y después la democracia en el 83 y de ahí para ahora, la grieta subsiste. Ahora, ¿por qué ese es el problema? Yo creo que porque los antiperonistas no tuvieron ni tienen un programa de gobierno y un plan político para ofrecer a los argentinos algo mejor, ¿ok? No lo tienen. Entonces, cuando te hablo de Frondizi y de Ilia, el peronismo, cuando ganó Frondizi, el peronismo no estaba
legal, estaba Estaba ilegalizado, proscripto, estaba proscripto. proscrito. Sí, ¿Ok? sí. Y con Y Ilia cuando también. ganó Ilia, no solo estaba proscrito el peronismo, el frondicismo también estaba proscrito. Frondizi estaba preso. Estaba en el momento de las elecciones, estaba además preso Frondizi. Entonces, claro, eso genera un clima de crispación, de odio y de violencia. Y es lo que estamos viendo hoy en una democracia donde todas las instituciones propias de la democracia, las encuestas entre ellas, pero también los partidos políticos, las campañas electorales, todo se vuelve mugre y una mugre asquerosa. ¿Ok? Y se prenden el ventilador y empiezan a tirar caca. Eso no es una democracia sana. ¿Ok? No sé, ¿cómo lo ves? Y sí, el tema de la grieta, la unión, la historia de la Unión Democrática es para que la gente lo tenga siempre presente porque fue el primer intento de algo que constantemente se repitió y nunca funcionó. Hace poco, fue al principio de este siglo, fue la Alianza, también Sí, cuando fue que ganó De la Rúa con Chacho Álvarez. sí. De la Rúa de Chacho Álvarez, no te voy a decir que eran el agua y el aceite, pero nunca los vi ni abrazados, ni juntos, ni nada. Y es más, Chacho Álvarez renunció a los 6 meses de haber asumido como vicepresidente. Sí. Más allá de hechos que se hayan detectado, que lo haya detectado uno, sí, el otro no. El tema es que no había una cohesión, porque puede haber ruidos internos. Nosotros dos no podemos pelear, pero no vamos a pelear cuando apagamos la cámara, no ahora, ¿sí? Y bueno, y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó con Chacho Álvarez? En este caso, en este último caso, lo mismo. Y Y bueno, fíjate, lamentablemente la historia se repite. Es la el, famosa frase de Perón, que siempre dijo, no es que nosotros seamos malos, es que los que vinieron nunca fueron buenos. Y tenía razón, Sí, sí, tenía sí, toda sí. la razón. No fueron buenos ni los militares, ni los civiles, ni los radicales del pueblo o los radicales de la UCRI. No Sí, sí, sí. fueron buenos cuando el golpe de Onganía en el 66, después el golpe de Videla en el 76, 10 76, sí, años sí. después, ¿ok? Sí, No sí. fueron buenos. El gobierno Alberto, de Macri, vos habías el, dicho en una charla, habías dicho una vez en una charla que te escuché que en la década del 40, del 50, en muchos países de acá de la región se han formado distintos partidos políticos, como acá que se formó el Partido Laborista, que después fue el Partido Justicialista. En el resto de los países, todos esos partidos que se formaron desaparecieron con el tiempo. Sin sí. embargo, acá el Partido Justicialista todavía sigue recontra vigente, el escudito, la cara de Perón y todas esas cuestiones. Más allá de que después digan de que Perón es un recuerdo que traiga votos, ¿no? El Partido Justicialista siempre lo tenemos presente. Y eso un poco es relacionado con todas las distintas oposiciones alternativas que siempre fracasaron o que no funcionaron lo suficiente como para reemplazar la idea Fíjate, primaria que fue el peronismo. el gran mérito, entre comillas, de Macri es haber sido el único gobierno no peronista que pudo terminar el periodo sin problema. Bueno, Alfonsín no pudo, Alfonsín entregó 6 meses antes. Bueno, sí, de la ahora, Rúa tampoco, nadie, sí, sí. déjame terminar con esto. Hoy es 14, la segunda vuelta es el 19, es decir, el domingo que viene. Y se repite la misma historia. Los antiperonistas, o sea, los gorilas, sí, van a votar por Milei. No tienen la menor idea de lo que son las ideas de la libertad, ni la escuela austríaca, ni nada. Son gorilas. Entonces el gorila va a votar por Milei. Eso es el domingo que viene. Y a Milei, a mi juicio, le va a resultar enormemente difícil conservar el voto anticasta cuando se juntó con Macri y Bullrich, que son de la casta, le va a ser muy difícil, ¿ok? Y habrá que ver cuánto pesa el voto anti-Massa. Pero le va a ser muy difícil. Y a Massa le va a ser más fácil, por eso yo creo que va a ganar. Me puedo equivocar, pero es mi pronóstico. Déjame terminar con eso, porque Massa tiene una tarea más fácil, que es
reunir el caudal peronista, todo el caudal peronista, no importa que sean peronistas más ortodoxos o menos, no importa, todo el caudal peronista, más todo el arco antiliberal. Es decir, Milei nos hizo un gran daño a los liberales, porque activó y le dio argumentos al arco antiliberal, que van desde la extrema izquierda hasta los nacionalistas católicos y demás que son antiliberales, pasando por todos los antiliberales del radicalismo, de la coalición cívica, del PRO, de Sí, 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 sí. Cambiemos, etc. El arco antiliberal es el segundo caudal que tiene que reunir y el tercero es simplemente el voto anti-Milei. Milei, como digo, nos ha hecho mucho daño a los liberales porque ha presentado una imagen ridícula y payasesca. Lo voy a decir, total, estamos terminando. ¿Okay? Una imagen ridícula y payasesca y le ha dado en bandeja el argumento a los antiliberales de cualquier signo para decir, ve, eso es el liberalismo, una payasada, unos insultos, unas palabrotas, unos gestos desencajados, aspavientos con los brazos y no usar peine. Eso es el liberalismo. Estamos Mm. mal. Ok, Bueno, Alberto, estimado Fabián. veremos qué pasa. Faltan 4 días, creo, 5 días. Sí, sí. Hoy estamos grabando acá, es martes, las elecciones son el domingo. Este, así que bueno, no sé, Solo quiero algunos dicen final abierto, ¿eh? Algunos dicen final abierto. Solo quiero aclarar Es una cosa, que justamente esto yo, de las encuestas. Vamos a ver si sí, fallan las encuestas como dicen que fallan. Capaz hay un eh, ganador que saca una diferencia enorme, quiero saber qué dice el otro, ¿no? El encuestador que estaba votando por el otro. ok, solo quiero decir lo siguiente, yo hice mi tesis de grado en Venezuela sobre el momento de la decisión de voto en los electores. Y encontré que los que van a votar, una una buena parte de los que van a votar, deciden su voto a último momento o cambian su voto a último momento, a veces en la cola de la escuela donde van a meter la papeleta. ¿Ok? Y eso también tiene que ver con las encuestas porque si hoy estás en la fila para votar y hace una semana le dijiste al encuestador que ibas por un candidato y lo cambias a último momento, eso también descuadra las encuestas. Gracias, Sí, sí, sí. Fabián. Hasta Bueno, pronto. Alberto, te saludo a vos y saludo a la gente que nos estuvo escuchando. Gracias por llegar hasta el final de la conversación. Espero que les haya servido. Y bueno, los invito a seguir este canal, Movimiento 5 Reformas, acá en Argentina, tratando de introducir las ideas del liberalismo clásico. Alberto, te mando un abrazo a la distancia y nos vemos en la próxima. ¿Mm? Gracias a vos. Hasta luego.